Tercer domingo de Pascua, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Los dos de Emaús contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido en la fracción del pan. Y estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Sobresaltados y asustados querían ver un espíritu, pero él les dijo: «¿Por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Jesús los tomó y comió delante de ellos. Y después les dijo: «Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados, y todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas». Palabra del Señor. Bueno, pues sí, vemos por dónde va el Evangelio de hoy. Estos dos discípulos de Emaús, que no nos vamos a detener en ellos, simplemente hacen la experiencia extraordinaria, maravillosa. Han conocido a Jesús al partir el pan y entonces sienten la necesidad de compartir la experiencia de Jesús. Es una experiencia en que Jesús empezó a partirles el pan ya cuando iba con ellos de camino, que decían que les interpretaba las Escrituras en las cuales no habían creído. Ninguno de los apóstoles había creído las Escrituras de los profetas, que el Mesías sería perseguido, que sería humillado, que sería pisoteado, que sería desfigurado, que sería ejecutado, en fin, todo, pero que resucitaría al tercer día. Jesús lo iba diciendo a lo largo de 3 años, una y otra vez, como vemos en los evangelios, pero el corazón estaba cerrado, no podían creer las Escrituras, porque no estaban preparados para seguir a un, entre comillas, perdedor, a un fracasado, porque no creían, efectivamente, que detrás de todo el sufrimiento del Mesías, Dios le fuera a resucitar. Eso ya estaba muy por encima de lo que ellos pudieran creer. E incluso en el mismo Israel, con la revelación que tenían de Dios, pues había la división entre fariseos y saduceos, que incluso había todo un sector de que no creían en la resurrección de la carne, o sea, no creían en la resurrección, que Dios fuera a resucitar, digamos, a los justos, por decir un poco la terminología muy propia del Antiguo Testamento. Y entonces, en este ambiente de dudas tan serias sobre la resurrección, pues alguien que va a ser, digamos, pisoteado, escupido, rechazado por el pueblo santo de Dios, ¿cómo iban a creer que iba a resucitar? Ahí está la cosa, ¿no? Jesús lo sabe, y Jesús sabe que hasta que no muera por ellos, no se les abrirá el corazón para poder creer. Y es un poquito, si Dios quiere, lo que vamos a ver a lo largo de esta catequesis. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta retroceder 2000 años para ver lo que pasó? No. Porque lo que pasó es lo que tiene que pasar en nosotros para poder llegar a creer. Que el Señor nos abra el corazón y penetre en él con toda la fuerza de la palabra para poder creer. No fue lo que pasó, es lo que tiene que pasar para que creamos, para que tengamos la fe adulta, para que crezcamos en el discipulado, para que seamos discípulos de Jesús.
teniendo en cuenta que los apóstoles, con todas sus buenas intenciones, y mira que dejaron cosas por él, dejaron todo por él, encontraron una línea roja en que ya no pudieron pasar a nivel de fiarse de Jesús, de su resurrección. Es importantísimo ver esto porque vemos entonces que nuestras pruebas de fe son exactamente las mismas y que Dios se abrió un camino con ellos en sus pruebas de fe y pudieron creer. Con nosotros también. Y a lo largo de 2000 años, con todos los discípulos de Jesús que han ido paso a paso, ha hecho exactamente lo mismo. Y hoy vamos a ver parte, por no decir todo, solamente lo sabe Dios, ¿no? De lo que Dios hizo en el Evangelio de hoy, como estamos diciendo, ¿no? Bueno, así que Jesús, estos apóstoles van allí y comentan la experiencia. Hemos visto a Jesús. Ha partido el pan con nosotros. Tenemos que tener en cuenta una cosa, es muy importante, eso es muy importante. La inmensa mayoría de los biblistas, incluidos ya también los primeros padres de la Iglesia, ya dijeron que lo que Jesús partió el pan con los discípulos de Maús no fue la Eucaristía. Fue ahí el signo visible de que les había estado partiendo la palabra durante el camino. Y por eso, cuando los rescató como buen pastor, porque se habían alejado de la iglesia, se habían alejado de Jerusalén. Y entonces aquí lo importante es esto, ¿no? El testimonio que dieron. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos partía la palabra, cuando nos interpretaba las escrituras? Y entonces, como signo visible de que la palabra ya era fuego dentro de ellos, les partió el pan y ahí entendieron todo. Es ese pan del que habla Jesús a Satanás cuando le tienta, convivir de cara solamente a este mundo, di a estas piedras que se conviertan en pan. Detrás de ello, ¿cuál es? Primero las cosas de este mundo y después Dios. Cuando son primero las cosas de este mundo, como el mundo contigo es insaciable, porque hasta no te arrebate el alma, no va a descansar, Dios nunca le vas a buscar en espíritu y en verdad, con seriedad. Entonces Jesús ya da este anuncio que se cumple en estos discípulos de Maús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es este pan de la palabra de la cual habla con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. El pan de la palabra, este pan sustancioso, ese pan que llega al alma. Y no está en oposición de la Eucaristía en absoluto, porque la plenitud de la palabra es la Eucaristía. ¿Por qué celebramos la Eucaristía? Porque está dentro de la palabra, está dentro del Evangelio. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. No fue un invento de los apóstoles 30 años más tarde. Oye, vamos a hacer esto que es muy bonito. No. Ya está dentro de la palabra de la Eucaristía. Entonces no la desgajemos, porque entonces la convertimos en una devoción más y no, ahí ya no vamos bien. Es la plenitud de Dios que se parte por ti con la palabra y que se parte en la cruz para que tú tengas la Eucaristía. Es una belleza infinita todo esto, llegar por ahí. Es un camino recto y mucho más rápido, porque no tiene desviación. Y hoy nos va diciendo el Señor, ¿qué pasa con estos apóstoles, con estos dos de Maús, cuando fueron, ¿no? Ansioso, era de noche, cuando salieron, ¿sí? Acordaos que dijeron a Jesús, quédate con nosotros que atardece, y el camino es largo, y en la noche, en las ciudades, en los pueblos, en aquel tiempo, en cualquier parte, es peligrosa, porque los bandoleros, los asaltantes, se apostaban a la salida de la ciudad, a las puertas de las murallas, para asaltar a los caminantes. Por eso iban en caravanas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa aquí entonces? Que estos dos no les importa. Es tan fuerte el fuego que tienen dentro que no pueden quedarse ahí. Se fían de Dios y salen a toda velocidad. Eran 10 kilómetros, no era a la vuelta de la esquina, a toda velocidad. Y llegaron corriendo y estaban con la palabra en la boca. Hemos visto al Señor, nos ha partido el pan. Cuando los otros les dicen lo mismo. Nosotros lo hemos visto también, se ha partido a Tomás, a Tata. Cuentan todo eso con una maravilla. Y mirad qué bonito lo que dice Lucas, que estaban hablando de estas cosas cuando se presentó el Señor en medio de ellos. Estas cosas. Las cosas que Jesús había hecho en ellos. No es la cosa de me contaron, no.
lo que ellos habían visto con sus propios ojos y habían oído con sus propios oídos. Son las cosas santas de Dios, son las cosas sagradas de Dios. Diríamos que estaban haciendo entre ellos toda una celebración de la palabra porque estaban compartiendo la palabra que habían recibido, la experiencia que habían recibido, lo que habían oído del Señor, lo que habían visto del Señor, lo estaban compartiendo eufóricos con fuego en el corazón. ¿Y qué os parece esto que estaba pasando? Que las palabras de la Escritura no están puestas por casualidad. Estaban hablando de estas cosas, estaban compartiendo estas cosas, las cosas de Dios, lo que habían visto y oído del Hijo de Dios, cuando Jesús se presentó en medio de ellos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? E insisto en esto de qué os parece, porque Jesús dirá en el Evangelio de Mateo 18, 19 en adelante, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque, ahora sí, esto lo gordo, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estaban reunidos en el nombre del Señor, contando las cosas del Señor, lo que Dios había hecho con ellos. Habían contando que era cierto lo que había dicho Jesús. Mis palabras son espíritu y vida. Estaban viendo que era verdad. Del espíritu del Señor pasó a su propio espíritu con la palabra que les daba, con lo que veían sus ojos, con lo que oían sus oídos. Lo comparten. Comparte una experiencia única. La palabra viva, la palabra verdadera, la palabra que se cumple, la palabra que es verdad, la palabra que es fiel. Todo esto son títulos de Dios. Dios es verdad, Dios es fiel y en Jesucristo lo hemos visto, lo ha demostrado. Y dice Lucas que estaban hablando de estas cosas cuando Dios, Jesús, se presentó en medio de ellos. Así, exactamente, textualmente. Lo voy a leer. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y le dijo, la paz con vosotros. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, oran en mi nombre, compartir la palabra, es la oración más perfecta que hay, por supuesto. Jesús se presentó en medio de ellos, la paz con vosotros. Estoy en medio de vosotros. Soy la paz de lo alto, soy la paz de mi Padre, soy la paz en el corazón. La belleza infinita del Evangelio. Cómo quisiera que todos los que escucháis esto pidierais al Señor entrar en el Evangelio y que el Evangelio entre en vosotros para hacer esta experiencia. Nuestra vida sería diferente. No. Tu cáncer no va a desaparecer, no. Y lo otro que tienes tampoco. Y lo demás allá tampoco. Si desaparece será una cosa aleatoria porque Dios quiere, pero un día te morirás de cualquier otra enfermedad. Pero esto permanece para siempre. El poder tocar y palpar al Señor con esa palabra que se cumple en ti. Eso sí, eso permanece para siempre. Eso es una muralla que el demonio no puede ni acercarse. No puede ni acercarse. Acordaos que cuando Jesús, palabra del Padre, entraba en la sinagoga y los demonios campaban a sus anchas porque la gente oía pero le daba exactamente igual, por eso campaban a sus anchas y los demonios saltaban protestando, ¿qué tienes con nosotros? Tenemos aquí nuestro coto de caza con esta pobre gente que cree que te está agradando cuando viene solamente a ver cuándo termina y marcharse, porque no hacen caso de lo que oyen. Bueno, me entendéis, ¿no? ¿Me entendéis por dónde va la cosa, no? Bueno, nos pasa a todos, no os preocupéis. Si les pasó a los apóstoles, ¿qué os creéis? ¿No nos va a pasar a nosotros? Si les pasó a los apóstoles con todos los milagros que vieron, nos va a pasar a nosotros hasta que Jesús penetró con su palabra en el corazón. Pero para eso tenía que morir por ellos. Este es el amor de Jesús. Cuando tú recibas la palabra y ves que se te abre dentro de ti, ponte de rodillas si puedes y dile, Señor, moriste para que tú pudieras penetrar en mí con esta palabra, que ni siquiera los apóstoles creyeron en ella. Creyeron después que murió por ellos y se la dio. Este es el amor perfecto.
este amor perfecto, y a partir de ahí los apóstoles ya pudieron empezar a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque sus fuerzas eran las fuerzas de Dios, y su corazón y su espíritu habían sido atravesado por el Evangelio de Jesús. Se lo dio fresco, como hierba fina, como hierba recién crecida, como dice la parábola, el salmo del buen pastor, en prados de fresca hierba, recién nacida, recién salida de Dios para ti. Así es como Dios te crea como discípulo, te forma como discípulo, te abraza como discípulo. Así este es Dios. No te abraza más porque a lo mejor no te dejas. Sí, hombre, sí. Cada vez que te llega la palabra de Dios en tu corazón es un abrazo profundo de Dios. Es un Dios que te muestra las heridas como a estos y les dice, he resucitado, he resucitado. Sí, la gente por ahí que dice, sí, que son cosas del pasado, que son fábulas, que esto vete tú a saber, si resucitó o no resucitó, si fue un cuento de los apóstoles. Esto lo ha habido siempre, hombre, lo ha habido siempre. Pero nosotros sabemos en quién creemos y por qué creemos. Sabemos lo que la palabra está escribiendo dentro de tu espíritu. Se está tatuando dentro de ti. Se está tatuando el rostro de Dios. Esto es lo que nosotros sabemos. Y esto es lo que están haciendo estos dos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que a partir de entonces los apóstoles ya no pueden borrar ni siquiera a base de hachazos lo que han visto y lo que han oído. ¡Ay, Padre Antonio, qué suerte que tuvieron ellos! Bueno, lo que han visto y oído es para ti también, Aquí te encanta decir, ¿no? ¡Jo, qué suerte! ¡Hala! Y te quedas como antes. No, entonces Dios sería injusto. Sí, te lo repito. Porque nosotros vemos y oímos. Y oímos. Porque han visto y oído todos los demás que vinieron después de los apóstoles. Hay santos en la iglesia, hay discípulos que han dado la vida y siguen dando la vida por el Evangelio. Porque todo lo que Dios escribe dentro de ti es algo que tú puedes ver y oír con los ojos de tu espíritu y con los oídos de tu espíritu. Oíd y vivirá vuestra alma, anuncia el profeta Isaías. Ese es el oído del alma que capta las cosas de Dios, que capta la palabra de Dios, y que vemos mucho más que con los ojos de la cara, y que oímos mucho más que con los oídos de la cara. Hemos visto y oído, podrá decir San Ignacio de Loyola. Hemos visto y oído, podrá decir Teresa de Calcuta, y por eso se puso a recoger moribundos en Calcuta, que la gente trataba a patadas. Hemos visto y oído, y la gente se embarca ya en el siglo, bueno, ya desde los primeros tiempos, ¿no? Con todos los peligros del mar, a evangelizar por todas las partes, a evangelizar por todas las partes. Hemos visto y oído, y se van a países de misión donde la vida de un misionero a veces no vale ni 4 centavos. Habéis oído estos días, ¿no? Han secuestrado a 7 misioneros en Haití. Una banda, han pedido rescates por ellos. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Pero cuando fueron a Haití sabían que esto les podía pasar porque es una zona muy inestable. Y esto pasa en todos los países, muchísimos países, ¿no? En unos no te matan porque están muy evolucionados, entre comillas, muy evolucionados democráticamente, entre comillas, pero te humillan y te profanan las iglesias y te quitan las cruces. ¿Qué diferencia hay? Es un desprecio total. En otros te matan. A veces ni siquiera por odio a la fe. Te matan por robarte el ordenador o por robarte un reloj, vete tú a saber. Tus instrumentos de trabajo. Y ahí están los misioneros y las misioneras, religiosos, laicos, seglares, familias enteras. ¿Por qué? Porque han visto y oído. No porque sean generosos, porque la generosidad tiene un recorrido muy corto. ¿Os acordáis de Pedro? Te seguiré, Señor, mira qué generoso soy, aunque todos te abandonen, te seguiré, te seguiré. Pedro, tienes una línea roja que no puedes traspasar. Esa línea roja la traspasarás cuando tengas mi fuerza, como yo tengo esta fuerza de mi Padre, y voy a traspasar esta línea roja y me voy a dejar acusar, despreciar y crucificar. Eso lo harás tú un día, me seguirás un día. Pero ahora métete esto en la cabeza, que parece que tienes un adoquín en vez de cabeza. No puedes y no puedes, pero podrás. Esta es la promesa de Dios. Y vaya que si pudo Pedro y todos los demás. Y pudieron todos los santos y santas de Dios. Hay mucho más santos seglares que sacerdotes y religiosos. No porque sean mejor, sino porque sean más. Qué malo que soy, ¿no? No, para deciros que sí,
Hay seglares que dan la vida por el Evangelio. Y son padres, madres de familia, son jóvenes que están en la universidad, son jóvenes que están en su trabajo, sabiendo que es creyente y le humillan. Sí, esto pasa, pasa y pasa. Estos son las niñas de los ojos de Dios. ¿Os pasa esto? Que sepáis que sois la niña de los ojos de Dios. Sois sus predilectos de una forma muy especial. De una forma muy especial. Que lo sepáis. Que lo sepáis. Estáis dando testimonio de Jesús a costa de muchas humillaciones. Que lo sepáis. Que sois predilectísimos en el corazón del Hijo de Dios, en el corazón de Dios nuestro Padre. Que lo sepáis, porque Dios tiene corazón. Si Dios no tuviera corazón, no hubiera enviado a su Hijo a rescatar al mundo. Se compadeció de nosotros. Bueno, pues vamos a ver que cuando Jesucristo resucita, les dice que esperen el envío del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, les he enviado y son totalmente otros, como sabéis. Empieza ya un poco a acercarles, a arrinconarles, los de arriba, los del Sanedrín. Tienen muchísimo, tienen espanto porque todo el pueblo va con ellos y esto no lo pueden permitir, no lo permitieron con Jesús, menos con estos mequetrefes que dicen que son sus discípulos. Total, que los reúnen, etcétera. Hay un tira y afloja porque saben lo que ha pasado en el Calvario, saben que estos paganos a quienes ellos despreciaban, como el centurión, creyó en la inmortalidad de Jesús. Este era el Hijo de Dios. Saben que el ladrón, uno de los ladrones, creyó también en la inmortalidad. Al decir inmortalidad, yo hablo de la divinidad, en el Hijo de Dios. Y esto corre por toda Jerusalén. Y estos están un poquito en la cuerda floja, los del Sanedrín. Y lo que faltaba, el Espíritu Santo y el anuncio. Miles de personas en la primera predicación de Pedro, muchos de ellos sacerdotes. Los de arriba ya tiemblan. Se les ha caído el chiringuito, se les acabó el pesebre, a todos los niveles. ¿Ahora qué hacemos? Pues bueno, vamos con un poco de moderación, que no nos pase la mano como Jesús, ¿vale? Pero vamos a meterles miedo. Y entonces les combina para que no hablen más en el nombre de Jesús, que no hablen, que eran Pedro y Juan, ¿no? Se les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan le contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Esto es lo que quería deciros. No tengáis envidia de Pedro, ni de Juan, ni de Andrés, ni de Felipe. No tengáis envidia, porque si tuviéramos envidia de ellos y Dios nos pidiera que diéramos la vida por él, Dios sería injusto, no nos lo podría pedir. Lo que pasa es que nuestra experiencia será incluso, si queréis, mayor, porque va a ser una vez detrás de otra. No, eso lo retiro, no. Pero es la misma experiencia, sí. Lo veíamos el domingo pasado. Bienaventurados los que crean sin haber visto con los ojos corporales, pero sí con los ojos del alma. Repito, esto movió a estos miles de mártires de la iglesia primitiva, que les confiscaban las casas, le mataban a la familia, ellos morían. ¿Por qué? Porque habían visto y oído. ¿Eran unos fanáticos? No, habían visto y oído. No eran unos fanáticos. Todo el mundo, la prueba de que no eran unos fanáticos es la forma de cómo morían. Morían rezando, morían cantando, morían dando gloria a Dios. Hay el testimonio incluso de que algunos circos romanos era tal el resplandor interior de esta gente que los leones tenían miedo de acercarse a ellos. Y San Ignacio de Antioquía, que fue uno de mártir, digamos, fue el que sucedió a San Juan, ¿no? En su ministerio episcopal, pues ella había visto, ¿no?, que había leones que no se acercaban a los mártires, porque tenía esta presencia de Dios tan fuerte, ¿no? Y entonces dice: ya estoy a punto de ser devorado por las fieras. Ya cuando le quedaban días para el martirio, estaba contento y decía: ahora empiezo a ser discípulo del Señor. Sabía que Dios había culminado en él la obra del discipulado. ¡Qué suerte! No, en ti también, que va a depender de ti.
el que culmine la obra o no. Y sí, yo sé que tú quieres que culmine la obra en ti, igual que yo quiero que culmine la obra en mí. Claro que sí, no tengas miedo, que sí, que es verdad. Bueno, que era Ignacio de Antioquía. ¿Y qué decía Ignacio de Antioquía? Decía, y si cuando esté en el Coliseo, en el circo, los leones no se atreven a acercarme, yo iré y yo las azuzaré, las patearé para que me devoren. Porque ya soy totalmente de Dios. He cumplido mi misión en este mundo. Es muy bonito, ¿no? La muerte de un discípulo es siempre una muerte gloriosa. ¿Por qué? Porque ha vivido hasta que se cumplió la obra de Dios en él y siempre, por toda la eternidad, un discípulo que ha cumplido su misión y que deja este mundo, siempre, por toda la eternidad, será luz del mundo. Y por eso, por decir un caso, hoy, después de 2000 años, las cartas de San Pablo son luz del mundo. Las cartas de San Pedro son luz del mundo. El testimonio de los primeros mártires, que se pueden leer en las actas de los mártires, hay libros de ellos, son luz del mundo. Y de los santos posteriores, pues siguen siendo luz del mundo. San Francisco Javier es luz del mundo. Santa Teresa de Calcuta, la he nombrado antes, luz del mundo. San Daniel Comboni, yo nunca hablo de mi fundador, porque yo creo que te voy a hablar de Jesucristo, pero en este contexto sí voy a hablar de él. Apostó por ir a África en mitad del siglo XIX, cuando aquello era un espanto hablar de África. Era un espanto, el desprecio que había a la raza negra, era un espanto, el desprecio total. Eran carne de cañón para hacer rico a los europeos que iban allí, que hacían los contratos comerciales allí como querían, como les daba la gana. Y Daniel Comboni fue allí y fundó la iglesia allí, en Sudán. Y venía a Europa y buscaba dinero. ¿Para qué? Para él, para ponerse gordo, para la misión y para rescatar esclavos. Los rescataba, los compraba él para rescatarlos. Y pasaba vergüenza pidiendo dinero, porque pedir dinero siempre le da vergüenza. Pero lo hacía, porque era más importante el liberar a esos esclavos que su propio honor y su propia gloria. Él quería solamente el honor y la gloria de Dios y pasaba por rescatar a aquellos esclavos. ¿Por qué lo hacía? Porque habían visto y oído Daniel Comboni, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, Teresa de Calcuta, San Ignacio de Antioquía, todos ellos, todos serios. Se mancharon los pies y los brazos con el barro de la miseria humana para rescatarles. ¿Por qué? Porque Dios existe. Y conservaron el buen carácter, conservaron el buen humor. ¿Conocéis a los fanáticos? Pues sí, los fanáticos religiosos también. Tienen todo menos buen humor. Siempre están farfullando, como los del Sanedrín, siempre, es lo mismo. Como los fariseos, siempre, contra aquí, contra allá. Siempre. Molestan tanto que yo creo que tienen harto hasta el demonio. Dirá el demonio, maldita la hora en que engañé a este señor, no me deja en paz, no hay quien lo aguante, creo que se lo voy a devolver a Dios, que él tiene más aguante que yo. Esto me ha salido bien, ¿verdad? La pena es que posiblemente tiene mucha verdad. No hay quien aguante a los fanáticos. Ningún santo pasó por ahí. Por lo tanto, la diferencia está ahí. Cuando alguien os hable de fanatismo por el Evangelio, mirad vuestro equilibrio, vuestra forma de ser, y veréis que efectivamente no va con vosotros. No va con vosotros. El buen humor siempre lo conservaréis, cada uno con el carácter que tiene. Porque Dios no hace a sus discípulos en serie, no. No es un fabricante que hace a sus discípulos en serie, no. Bueno, hemos visto y oído cómo tuvo que ser la experiencia, mis queridos, en la iglesia primitiva, cuando venían de evangelizar. Hemos visto esto, ha pasado lo otro, siempre con la persecución, pero las alegrías de Dios eran infinitamente mayores. Y en estas cosas Dios estaba presente, en estas cosas. Hablando de estas cosas, y Dios estaba presente. Era toda una celebración de la palabra, porque en la iglesia primitiva la palabra prácticamente se celebraba todos los días.
era la enseñanza de los apóstoles que hablaban. Y la Eucaristía al principio, aquí yo no voy a hacer ninguna discusión, porque no se hace, pero sí al principio, lo cuenta San Justino, ya en el siglo II, un convertido de la filosofía griega, lo ha convertido, sí, Dios cuando convierte lo hace a lo grande, ¿no? Pues tiene el primer tratado, que podríamos decir, de la Eucaristía. Él cuenta, ¿no?, que la Eucaristía era asociada evidentemente a lo que es la Pascua del Señor y se celebraba solamente una vez a la semana, que era los sábados por la noche. Los sábados al atardecer, así empieza San Justino su relato catequético de la Eucaristía. Los sábados. ¿Por qué el sábado? Pues porque el sábado, en la forma de contar de los judíos, ya hacía parte del domingo. Nosotros, los occidentales, y ahora en todo el mundo, ¿cómo contamos los días? Desde la mañana hasta la noche, ¿no? Digamos, ¿no?, por así decir, en sentido práctico, ¿vale? Los judíos contaban desde la tarde hasta la mañana. Es decir, como se relata en el libro del Génesis. Como contaban los días en el libro del Génesis, pasó una tarde y pasó una mañana. ¿Y cuándo empezaba el día siguiente? Pues como decían los judíos, hacia las 6 de la tarde, ¿y el signo cuál era? El signo era que ponían dos hilos, y cuando blanco y otro negro. Cuando ya no se distinguía el blanco del negro, entonces ya empezaba el día siguiente. Bueno, pues la Eucaristía se celebraba los sábados al anochecer, ¿no? Exactamente, ¿no? Después ya hay una evolución, muy bonita, por supuesto. Ya empezó a celebrarse la Eucaristía diaria, y ya la palabra quedó un poquito, digamos, bueno, no voy a meter en esto ahora, ¿no? Porque como gracias a Dios, pues la palabra siempre está ahí, y que quede bien claro, ¿no?, que cuando se comparte la palabra entre dos o tres, Dios está en medio, porque es hacer presente el hemos visto y oído. Cuando uno manifiesta al otro lo que ha recibido. Mira lo que el Señor me ha dicho en este versículo, mira lo que he visto en el otro teatro. Lo dice sin prepotencia, porque sabe que ha visto y oído de parte del Señor. Y por lo tanto, no es una experiencia con eso de que el burro delante para que no se espante. Sí, el burro es el que habla solamente de sí mismo. Yo. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo lo demás aquí, lo demás allá. Y entonces en el cielo cogen las cítaras y se ponen a cantar todos los ángeles. ¡De acuerdo! El burro delante para que no se espante. Tonto de las narices. Exactamente. ¿Sí? Más o menos, Yo nunca lo he visto, pero como son muy listos, seguramente lo harán. Seguramente que harán eso. Pues cuando uno comparte la palabra, dice, he visto y oído esto del Señor, y lo comparte. Es una celebración de la palabra. Es muy bonito esto. Es muy bonito. Esto es muy bonito. Y esto, a Dios gracias, se está dando cada vez más en la Iglesia. Estamos viviendo tiempos en la Iglesia preciosos y maravillosos. No, es que la gente ya no va a tal. Bueno, ahora con la pandemia no vamos a medir. Pero que nunca, creo yo, hacía muchos siglos que no había tantísimos católicos, sabiendo partir la palabra, porque ha habido todo un fuego del Espíritu Santo del Concilio Vaticano II, y son comunidades que crecen, que se acercan, son comunidades que surgen vocaciones al sacerdocio, que saben lo que es ser pastor, todo maravilloso, y que saben que el culmen del partir la palabra es la celebración de la Eucaristía. Así es como se forma, como Dios forma y hace crecer a sus discípulos. Bueno, pues que sepamos que este Evangelio de hoy va por ahí, ¿no? Que sepamos que este Evangelio de hoy va por ahí, ¿no? Los apóstoles, una vez que han visto y oído, repito, Dios les parte la palabra y ven desde dentro y oyen desde dentro, porque lo tienen escrito en el alma, porque el Evangelio Dios lo tatúa, lo hace un tatuaje con las palabras del Evangelio en el alma, porque han visto y oído, porque Dios está con ellos, tienen una fuerza, y esta fuerza, con esta fuerza, y solo con esta fuerza, que nadie se haga ilusiones, pueden dar los pasos con respecto a lo que dice Jesús. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la ganará. Solamente puedes perder la vida por el Evangelio cuando esta fuerza interior dentro de ti, que es salvando las distancias, la misma fuerza que el Padre dio a su Hijo en cuanto hombre para ir a la cruz,
Acordaos que casi se desmaya del miedo y del terror y de la tristeza y de la angustia en el huerto de los olivos. Acordaos, en cuanto hombre. La misma fuerza que Jesús recibió del Padre para ir hasta la cruz y morir en la cruz, y perdonar en la cruz, es la que da a sus discípulos. Con esa fuerza se vencen tus resistencias a perder la vida por nada. No, tú pierdes la vida porque la encuentras con mayúscula. Pero para eso tienes que haber visto y oído. En cierto modo, Jeremías nos adelanta un poquito esto, ¿no? Jeremías es una profecía bellísima, todas lo son, pero bueno, como yo hablo desde el que Dios me ilumina, pues yo hablo desde esta iluminación que Dios me da a Jeremías. Es una profecía del discipulado, porque dice Jeremías, me has seducido, Señor, me dejé seducir, me has agarrado y me has podido. Has podido con mi fuerza para darme la tuya. ¿Qué os parece? Pero ¿cómo no vamos a amar a Dios si nos lo pone en bandeja? ¿Cómo venció la fuerza de Pedro cuando se quedó en aguachirri, en agua tibia, cuando dijo no le conozco, no le conozco, no le conozco, vaya fuerza de narices? Y se dejó vencer por Dios. Y dijo, Pedro, apacienta mis ovejas, ya puedes dar la vida por ellas, vete con mi fuerza, vete con mi fuerza, vete con mi fuerza. Pues con esta fuerza, Dios venció a Jeremías. Y Jeremías pudo seguir profetizando desde la fuerza de Dios. Es precioso, ¿no? Me ha seducido, ya ve, me dejé seducir. ¿Cómo fue esto? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor, cómo fue! Dios llama a Jeremías, que apenas era un muchacho posiblemente. Vete que te mando a profetizar. Eso está en el capítulo 1. Y Jeremías dice, Señor, te has equivocado, mira bien que te has equivocado, mira la de santones que hay en Israel, que se sabe en la Biblia de memoria, míralo, pero ¿qué haces, que soy un muchacho? El que elijo soy yo. ¿Y sabes por qué te elijo? Porque voy a poner mis palabras en tu boca, y con eso es así que vas a poder profetizar. Y Jeremías le encantó, ¡ay, qué maravilla! Las palabras de Dios en mi boca, ¡qué maravilla! Hasta entonces solamente estaba leyendo el prólogo de su vida. Después venían los capítulos uno detrás de otro. ¿Cuál? O una persecución detrás de otra. Así es. Con nosotros hace igual. Sí, pero con un amor entrañable que nos mantenemos por su fuerza. Y nos sentimos seducidos, recogidos, abrazados, aguantados en nuestras estupideces, soportados en nuestros infantilismos. Así nos sentimos. Y a Jeremías le pasó algo parecido. Por eso es una profecía de todo discípulo y para mí bellísima. Me has agarrado y me has podido. Me has dado una fuerza mayor que mi debilidad. ¿Por qué? Dice, mira, me sedujiste y ¿qué me pasó? Mira lo que me pasó. He sido la irrisión cotidiana y todos me remedaban. Cada vez que hablo, cada vez que profetizo, es para anunciar lo que va a pasar con este pueblo, que va a ir a Babilonia por su impiedad, va a ir a Babilonia por su doblez de corazón, va a ir a Babilonia porque dice cosas preciosas con su boca, quizá como el padre Antonio, vete tú a saber, pero su corazón está lejos de él. Dios no lo quiera, que sea también esto del padre Antonio, esperemos que no, rezad por mí por si acaso. Pero bueno, total, que como la palabra de Dios, en vez de la gente la aplaude, que es su infantilismo, él pensaba que la gente iba a decir, amén, aleluya, Jeremías, qué bonita esa puya, no me fastidies. Pues cada vez que hablo, es para clamar eso, atropello, expolio, es decir, el destierro. Y como todo era contra él, le tomaban como el pito del sereno, le perseguían, le humillaban, le despreciaban, dijo, Señor, muchas gracias, pero esta seducción no me viene nada bien. Así que dije, se acabó, no hablaré más en tu nombre. El que profetiza es porque habla en el nombre de Dios. El que profetiza en su propio nombre no le persiguen, le aplauden,
porque tanto el que habla como el que escucha son de la misma calaña, están vendidos a su propio nombre. Sí, ¿no lo sabíais? Claro que lo sabéis, hombre. Bueno, total que dijo, se acabó, se acabó, se acabó. Y cuando dijo se acabó, dijo Jeremías, ¿y ahora qué hago? Si tengo una hoguera dentro de mí, ¿y ahora qué hago? Tengo una hoguera dentro de mí. Y dijo, intentaba apagar este fuego, la palabra dentro de él. Eh, una profecía de los dos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón con el fuego de la palabra? ¿Veis cómo no he inventado nada? Y no hay nada que inventar, estaba ya todo escrito. Jeremías era una profecía de los dos de Maús. ¿Qué pasó con ese fuego de los dos de Maús? La palabra había entrado como un rejón de vida, no de muerte, dentro de ellos. El hierro, digamos, candente dentro de ellos, que dijeron, vamos, vamos donde los nuestros, tienen que saber esto, es la caridad perfecta. Y fueron, y ellos no les dejaban hablar. Y a nosotros nos ha pasado lo mismo. Y la palabra se hizo gloria de Dios. Y esto es la iglesia, queridos hermanos. Y esto es una comunidad cristiana, queridos hermanos. Una palabra viva que se comparte. Una palabra que te hace crecer. Tú creces con la palabra de tu hermano y tu hermano crece con tu palabra. Esto es una comunidad cristiana, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que la comunidad cristiana crece con un documento detrás de otro, No, hombre, no. Estos documentos sirven, pero son para conferencias que hacen falta para saber muchas cosas. Pero esto no, esto es algo infinitamente mayor. Estamos hablando del crecimiento como discípulo, del crecimiento como comunidad cristiana. Jeremías es vencido por Dios. Primero seducido y después vencido. Y después de vencido, dice, no, ya aquí me quedo. Porque el mundo está demasiado frío. Y sin tu hoguera, Señor, yo me moriré a los 2 días. A los 2 días yo ya me moriré. Seguiré con este fuego. Y por eso Jeremías fue escogido profeta, murió profeta. Es decir, con el fuego de Dios dentro. Y tú, discípulo de Jesús, discípula de Jesús, eres llamada por Dios, llamado por Dios, por Jesús. Te mete el fuego en su interior. Vives como discípulo y como discípula y morirás como discípulo o como discípula, con el fuego de Dios dentro. No pasarás por un juicio, como dice Jesús, porque ya has sido juzgado y has sido declarado digno, si no, no tendrías este fuego. Padre, es que sigo pecando, pero tú ya aborreces tanto el pecado que cada vez es menos fuerte en ti. Y sobre todo con este fuego, tú ya puedes decir, ya no digo como Jeremías, sino como Pedro, el Jeremías de los apóstoles. Oye, ha sido bonito este nombre, Pedro, el Jeremías de los apóstoles, por supuesto que sí. Que cuando dijo Jesús, ¿queréis marcharos? Cuando un día la abandonaron todos, ¿os acordáis? Multiplicación de los panes. ¡Ay, qué bonito el milagro! ¡Ay, qué bonito el milagro! ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Alabado sea Dios! Y tal. Cuando Jesús le dice sus planes, yo soy el pan vivo, etcétera, etcétera, se marcharon todos y dijeron, pan vivo, yo soy la palabra viva, ahora o se cumple, pero ya no estáis como antes, de jugando con la palabra como habéis jugado hasta ahora. ¿Qué queréis? Se marcharon porque la palabra les hacía perder la vida. Lo sabían por Jeremías todos, no eran tontos. Digo, no, basta. Pasos atrás. Y dijeron, ¿también vosotros queréis marchar? La libertad que Dios da a los apóstoles, ¿no? Ya sabéis que vais a perder la vida. ¿Queréis marcharos? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Podría decir, yo no sé cómo voy a perder la vida por ti. No lo sé. Porque soy la debilidad en persona, soy impetuoso, soy esto, soy lo otro. Y los otros peor que yo. Me ponen a mí delante para que dé la cara y estos se ponen detrás de mí para que el golpe lo reciba yo. Esto es una forma de hablar para que me entendáis, ¿no? Y por eso ha llegado el momento de que pierda su vida por mí, la perderá. Pedro no pudo perder la vida por Jesús. Dijo, no le conozco. ¿Y qué hacemos? Es que Jesús no le sorprendió. Jesús no esperaba otra. Ya se lo había dicho, todavía no puedes. No seas cabezón, espera que yo muera por ti. Pues entonces podrás. Hay un texto bellísimo sobre esto. Lo digo para tu consuelo y el mío, ¿no? No para que justifiquemos nuestros pecados, No para que justifiquemos.
Jesucristo no está justificando, está diciendo cuándo llegará el momento, que es diferente, ¿vale? Pues mira, en la Eucaristía, tal y como dice Pablo, como dice Lucas, Jesús dice a los apóstoles, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Bueno, ¿cómo puedo decir esto por Jesucristo? Con estos, cuando más ambiciosos no han podido ser, más villanos no han podido ser, más vanidosos no han podido ser, más intrigantes entre ellos no han podido ser. ¿Cómo es posible que pueda decir esto de los apóstoles? Porque son de lo que no hay. Porque Jesús sabe muy bien las etapas de cada uno. Y entonces, hasta el momento de la cruz, hicieron lo que tenían que hacer, lo que podían hacer. ¿Cuál es? Pues pasar un poco por las mismas humillaciones que él pasó. Porque que a Jesús le llamen endemoniado, que le llamen blasfemo, que le llamen loco, que le llamen ignorante, ¿qué creéis? ¿Que no hacía mella en ellos? ¿Qué creéis? Que los amigos de los apóstoles, o los primos de los apóstoles, o los hermanos de los apóstoles, o los padres de los apóstoles, no les dirían 1000 veces, pero ¿qué hacéis? Que habéis dejado vuestro trabajo, habéis dejado todo eso, la familia, por seguir a un tipo que llaman loco, que es un fanático, que es un estúpido, que es un tal, que es un cual, ¿qué hacéis con él? ¿Qué hacéis con él? Sois la vergüenza de la familia. Esto pasa, ¿no? Pero vemos que pasó en ellos. ¿Y qué dice Jesús? Habéis llegado hasta donde tenéis que llegar. Ahora hay una línea roja que nadie puede pasar. La voy a pasar yo y os la dejaré pesar a vosotros, porque yo romperé esa línea roja. ¿Veis cómo Jesús ofrece un discipulado en que cada paso está bien medido? Porque Él te va abriendo paso, rompiendo la línea roja. El Señor, mi pastor, nada me falta. Él te va abriendo las líneas rojas. Jesús alabó a estos apóstoles que cenaron con Él. Y en esa cena, en esa Eucaristía, para que nadie se lleve a engaño, justamente terminó la Eucaristía, Lucas 22, 24, después que Jesús le dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros, después de darla a comer, ¿qué pensáis? ¿Que eran limpios e inmaculados cuando les dio la Eucaristía? ¿Creéis? Pues mirad lo que pasó después de la Eucaristía. Entre ellos hubo un altercado para ver quién parecía mayor. Eso para que entendamos un poco a Dios, que Él sabe esperar los momentos. Por favor, no estoy diciendo que uno vaya a la Eucaristía de cualquier forma. No estoy diciendo eso en adulterio, por ejemplo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo los pasos del discipulado que dio Jesús. Y que, como habían llegado al tope que podían llegar, que era es aceptar las humillaciones de caminar con Él y aceptar y vencer la presión de la familia que decía no sigáis a este loco que estáis echando a perder vuestra vida, dijeron, voy a leer textualmente, sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Así es. Resucita, y al resucitar les dice, ya podéis dar la vida por mí, porque tenéis mi espíritu, porque con mi palabra en vuestro corazón ya podéis ver y oír, y el que le ve y oye a Jesús en la palabra, disfruta de la Eucaristía como plenitud, no como devoción, que uno de los mayores errores, no soy yo quien para juzgar, es pensar que la Eucaristía sea una plenitud, no sea una devoción, no. Una devoción es venerar la uña de San Roque que tienes en la ermita de tu pueblo. Eso sí es una devoción, ¿vale? Pero la Eucaristía es la plenitud del discipulado, es la plenitud de la santidad. Es la plenitud de la vida en Dios dentro de ti. Así que, bueno, la plenitud de la vida de Dios dentro de ti estará después de nuestra muerte. Pero bueno, ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Y ahora estáis diciendo, ay, padre, ¿cómo me gustaría? ¿Te gustaría? Pues mira, te voy a decir una cosa. Si a ti te gustaría esto de ver y oír a Jesús dentro de ti por la palabra que te parte, ¿te gustaría? Pues mira, no depende de Jesús, depende de ti, porque Jesús ya lo ha hecho. Sí.
Es como si tú estuvieras muerto de hambre y Jesús te dice, te lleva a un escaparate donde ves unas comidas fabulosas. Bueno, no voy a detenerme en qué comida, fabulosas. Y tú estás muerto de hambre. Y Jesús te dice, entre y coge lo que quiera. No, que tengo prisa, que me espera mi cuñada. Bueno, pues vete y sigue con el hambre, tonto de las narices. Es que con la palabra es exactamente lo mismo. Mirad el Evangelio cómo termina o cómo continúa. Dice, después les dijo, estas son esas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas, ¿no? Acerca de mí, que sería llevado a juicio, matado, tal, pero no habían creído en ellas. Como tú a lo mejor no crees en el Evangelio, y como no crees en el Evangelio, lo sustituyes, vete tú a saber con qué. Si somos iguales de sinvergüenzas todos los hombres, tenemos un pecado original que es una soga al cuello del alma. Pero bueno, lo bonito es lo que hace Jesús, con ellos y contigo. Abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Abrió sus inteligencias, no les dijo iros a estudiar, iros a hacer un curso allí no sé dónde, que también se pueden hacer. Pero la palabra es cuando Dios te abre la inteligencia. Porque la palabra inteligencia en el lenguaje de Israel no significa lo mismo que para ti que me estás escuchando. La palabra inteligencia entre nosotros, en nuestra cultura occidental, es la inteligencia, es un poco lo de la mente, el saber cosas, almacenar cosas, discernir cosas, deducir cosas. Es muy amplio, muy amplio, pero no tiene que ver ni con el corazón ni con el espíritu. Mientras que Jesús está diciendo abrió vuestras inteligencias, la palabra inteligencia en el sentido bíblico, incluso en Grecia, pero bueno, en el sentido bíblico que es mucho más profundo, ya hablo del pueblo de Israel, apunta directamente a la infinita riqueza del corazón y del alma y del espíritu. Entonces se puede traducir y se debe traducir, abrió sus espíritus, como se abre, como si penetrara con la espada de la palabra. Acordaos que San Pablo, no, el autor de la carta a los hebreos, llama a la palabra la espada que penetra el corazón. Hebreos 4:12 o 4:13. Sí. Bueno, pues fue lo que hizo Jesús, fue esto. Penetró en su espíritu y en su corazón para que pudieran comprender la palabra. Comprender desde el alma. Sí, cuidado, que vamos a dedicar un poco de tiempo a esto, que esto es muy importante. Es muy importante para entender por qué, si la espiritualidad de la palabra, nos quedamos en la superficie solamente. Nos quedamos viendo el escaparate de lo que Dios te quiere dar, pero no enteras nunca. Pues mirad, vamos a ver, la palabra comprender, comprender la palabra. Les abrió el espíritu para que pudieran comprender la palabra. Mirad lo que dice Jesús al pueblo de Israel, estos fariseos que siempre en sus 13 por no dar el brazo a torcer. ¿Por qué? Yo que soy un poquito mal pensado nada más, porque se les iba el pesebre. ¡Uy, señor doctor de la ley! ¡Uy, señor fariseo! ¡Uy, señor del Sanedrín! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, qué! ¡Uy! Vaya, uy. Eso no se dice ni a lo burro. Bueno, pues ¿qué pasó? Que siempre sus 13... Dice, ya sé que sois descendencia de Abraham, que decía, que somos descendencia de Abraham, somos los hijos de las promesas, somos el linaje escogido, vale, que también yo lo sé, dice Jesús, jolines, también yo lo sé. Dice Jesús, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. El verbo prender, comprender, entra dentro de la familia, si podemos decir, del prender. Es prender con más fuerza todavía. ¿Y prender qué significa? Atar. ¿Qué hacemos cuando uno cose un botón a una camisa? Se utiliza también el verbo, vamos, préndeme este botón a la camisa, dice el marido a la mujer, porque no tiene ni idea de para qué sirve una aguja, pero bueno, eso es otra cosa. Prender, atar, coser.
Mi palabra no la coséis a vuestro corazón, no la prendéis a vuestro corazón. La dejéis en la mente, exactamente, y de ahí no pasáis. Y como dijo una vez, también a estos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás, que también son un poquito tontitos, que se quedan con la boca abierta porque se creen que sabéis mucho, porque citáis muchos versículos como el Padre Antonio, por ejemplo. Bueno, y entonces, cuando la palabra prende en el corazón, es cuando la palabra de Dios ya es espíritu y es vida. Es espíritu de tu espíritu, es vida de tu vida. Dios ya vive en ti en una total plenitud. Y el remate de esto es cuando el Espíritu de Dios en toda su fuerza se hace pan y lo comes en la Eucaristía. Esa es la total y absoluta plenitud de Dios. Y en ese contexto, os digo que una comunidad cristiana, sea de religiosos, sea de seglares, solamente crece, y es posible, en cuanto a creación de la palabra de Dios. Que luego hay que hacer documentos y tal, y cómo no es, y cuál es nuestro carisma, totalmente de acuerdo. Pero sin la base, todo eso no sirve gran cosa. Es la palabra de Dios compartida. Es la palabra de hemos visto y oído de un hermano con su hermano, de una hermana con su hermana, de un seglar con otro seglar, es decir, entre ellos. Esa es la fuerza de la palabra, es la fuerza de la comunidad. Y quizá, creo, es por ello, por lo que San Pablo dice en la carta a los Colosenses: la palabra de Cristo habite en vosotros. Está hablando de una comunidad, de Colosas. Por eso se llama Colosenses. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, etcétera. Cantad himnos. En fin, lo que es una comunidad. Parte de la base, que la palabra de Cristo habite en toda su riqueza. San Pablo me encanta, porque la apunta muy alto. La palabra de Dios en toda su riqueza, jolín. Puedo pasar mil años partiendo la palabra de Dios y estaríamos todavía al principio, pero me gusta que San Pablo hable así. Hay que aspirar a todo esto. Habite, partíos la palabra unos a otros, decíos unos a otros que habéis visto y oído. Porque cuando esto pasa, ahí no hay primero, ni segundo, ni tercero. Ahí todos son iguales, porque todos han visto y oído. La palabra de Dios, la palabra de Dios habite en vosotros, en vuestra riqueza. Y esta palabra, mis queridos, es la que crea la caridad, es la que crea la comunión, es lo que hace que uno levante al otro, porque caídas seguimos teniendo, cada vez menos, pero seguimos teniendo, pero seguimos viendo y oyendo. Y mirad qué bonito, al hilo de esto, de la palabra en toda su riqueza, la palabra, en toda su riqueza, opiniones de los demás también, pero para otro punto, pero para la creación de la comunidad, tenemos bastante con la palabra de Dios porque es infinita. ¿Cómo no vamos a tener bastante? Y dice San Jesús en la última... el capítulo 17 de Juan, antes de ir al huerto de los olivos, mira lo que dice al Padre hablando, dice: santifícalos en la verdad. Habla de esos 11 que están ahí con él muertos de miedo, que saben que van a desaparecer en cuanto termine el huerto de los olivos. Jesús lo sabe, ya se lo ha dicho: me vais a abandonar todos, lo dijo, ¿no? Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo los envío al mundo. Y si el Padre envió a su Hijo al mundo indefenso, pero con toda la fuerza del Padre, indefenso ante los hombres, pero con toda la fuerza del Padre, para poder cumplir su misión, también Jesucristo nos envía con toda la fuerza del Padre, con toda la fuerza del Hijo, con toda la fuerza de la palabra, con toda la fuerza del Evangelio. ¿Cómo vas a despreciar el Evangelio? ¿Cómo vas a pensar que el Evangelio es una cosa más? Es todo para ti, para poder ser discípulo, para poder dar testimonio, para poder predicar, para poder ser útil al grupo en que estás, para ser fecundo, para ser luz del mundo, para salvar, entre comillas, a tu hermano. Salva a Dios, pero por intermedio de ti. Dice: yo por ello me santifico de sí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad.
¿Qué verdad? En que tu palabra se va a cumplir, me vas a resucitar y te vas a dar cuenta que sí, de que Dios es fiel y verás conmigo, pues lo va a hacer contigo que quieres ser discípulo del Señor, que quieres ser discípulo del Señor, para ti que estás enfermo, que estás enferma, para ti. Nadie te impedirá ser discípulo del Señor y ser luz del mundo. Dice, no lo ruego solamente por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra crean en mí, para que todos sean uno. Ahí está. La palabra es la comunión perfecta, que en una comunidad de 40 personas son uno, que es Jesucristo partiendo a la palabra. El hemos visto y oído es lo que te hace ser uno. El hemos visto y oído. El compartir la palabra. Este uno está entre vosotros, que es la ligación entre todos los hermanos de comunidad. Y mira que son diferentes unos de otros, con caracteres totalmente diferentes unos de otros, pero son uno porque la palabra vivida, la palabra compartida, la palabra acogida, la palabra amada, la palabra abrazada, les ha hecho uno en Jesucristo y uno entre ellos. Repito y con esto termino. No hay comunidad cristiana si no es porque la palabra vive en ellos en toda su plenitud, en toda su riqueza, salvando las distancias, como dice San Pablo. Amén, amén, amén. Permitidme que os diga, bendito sea Dios.